Bien. Buenos días. Profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal ha sido su primera semana en la universidad? ¿Qué tal las primeras clases? Piola. Qué bueno. Ya verán que de a poco se van acostumbrando. Es más complicado ahora al principio. Después de un tiempo sin madrugar, ahora es un poquito más complicado amanecer temprano. Sí, ¿Verdad o sí, mentira? sí. Totalmente de acuerdo. Pero ahí con un tecito, un matecito, un cafecito, algo así, los ayuda a ponerle fuerza ahí a las clases. Ya, entonces, cuéntame cómo les fue con los videos y el primer cuestionario que hicieron. Bien. Bien. ¿Entendieron? Profe. ¿Sí? Estaba súper claro. Qué bueno. Eh, Qué bueno, más o menos los videos van a ser así, videos cortos en Excel. Esta primera parte van a tener más videos, que son muchos pequeños detalles. Van a tener más videos, pero son videos cortos. Ya digamos que un poco más adelante los videos tienden a ser un poco más largos, porque de verdad que a veces era complicado poder acortar el tiempo en el que explicabas algo, ¿ya? Digamos que se hacía un poco más difícil quizás acortar una idea y hacerle más de un video. Ya me verán en los videos, pero muy al final del semestre es el tema que trato yo en los videos entonces. Con respecto a los cuestionarios que tienen que hacer, importante, si ustedes hacen un cuestionario y ustedes ven que porque los cuestionarios se corrigen automáticamente. Siempre recuerden que pueden hacer todos los intentos que ustedes quieran hasta llegar a la nota máxima que ustedes estén esperando. Y recuerden que, y si una pregunta se las evalúa mal, pero ustedes saben que la respuesta es correcta, por favor me escriben y me dicen, profe, mire, en tal pregunta me parece que la tengo bien, pero sin embargo me la corrigió más, porque a veces en ocasiones, como se corrigen de forma automática, hay que crear la respuesta, las posibles respuestas, y puede que en ocasiones, o no estoy segura ahora si es que no permite crear más de una respuesta posible, o es que en ocasiones puede que esa respuesta no se consideró por X o por Y motivo. Entonces ustedes me dicen y yo se lo corrijo, y reviso y veo si efectivamente está correcta. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de que ustedes quisieran sumar, por ejemplo, déjenme compartirles, lo mejor compartirles una pantalla, una pizarra, no sé, por ejemplo, les pedían sumar la celda A1 más la celda A2. Vamos a poner H2, ¿ya? Puede que les pedían que ustedes tenían que crear esa fórmula y A1 más H2. Digamos que el sentido común a veces lo que nos hace a nosotros hacer primeramente es poner la A primero, porque es la primera letra del alfabeto, y después ponemos la H. Pero puede darse el caso, y también es correcto, que nosotros pongamos H2 más A1. Y en ese caso la respuesta es correcta, pero puede que el sistema no tuviera concebido, no se le haya hecho esta respuesta, y entonces te lo va a decir que está mal, pero ambas respuestas está correcta. ¿Les pasa eso? Y entonces ustedes me ven y yo les reviso y les puedo corregir esa pregunta. Lo que no les puede pasar, por ejemplo, es que ahí en lugar de eso ustedes hubiesen puesto nada más H1 más A1 más H2. Eso estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque para nosotros escribir funciones y fórmulas en Excel, sí o sí necesitamos escribir el signo de igualdad delante. No es menos importante no es dejar de escribir el signo de igualdad, ¿entiendes? Entonces, no escribir el signo de igualdad es muy importante escribirlo, porque si no, no estamos haciendo nada en la celda, ¿ya? Entonces, esos son algunos detallitos. Con respecto a las referencias absolutas, relativas, mixtas, ¿entendieron esos temas? Ese cuando era con el signo de peso. Sí, esa, Ah, sí. ya. Sí. O sea, ese era como para copiar la fórmula, o sea, repetirla sucesivamente en una cantidad determinada de celdillas, ¿cierto? Muy bien, esa es la idea, que nosotros podamos copiar
replicar esa fórmula, esa función de una celda a la siguiente celda, ya sea que lo hagas en forma de columna, que hagas el copiado de forma vertical, o que hagas el copiado de forma horizontal, y de eso va a variar entonces si yo tengo, si tengo que usarle una referencia absoluta, o una relativa, o una mixta, que de todos modos lo vamos a ver más adelante y lo vamos a entrenar en la clase de hoy. Qué bueno, Saquiel, que te gusta, que está el Excel bueno, ojalá les sigan así motivados, realmente les va a ser muy útil. Sobre todo para después también en su vida profesional, el Excel les va a ser muy útil para poder gestionar grandes volúmenes de datos que se manipulan a través de Excel. Y no solo Excel, después van a ver más adelante que tienen en el segundo año otra asignatura que se llama base de datos, que también es para manipular, es otra, digamos que otra filosofía de trabajo, pero que también les sirve para manipular grandes volúmenes de datos y se pueden intercambiar, se pueden comunicar tanto el Excel con el Access, que es básicamente la herramienta que ustedes van a dar, pero que detrás trabaja con las teorías de base de datos. Entonces, para comenzar, y viendo que no hay otras dudas respecto a los videos, recuerden que siempre los videos tenemos en la siguiente clase, generalmente se haría en la primera clase de la semana, pero bueno, esta semana fue atípica. En la primera clase de la semana entonces veríamos lo relacionado con los temas que les hayan causado dudas o que no hayan entendido completo en los videos que hayan visto. Antes de continuar y antes de que se me olvide, nos están diciendo por parte de la coordinación que les recordáramos que debían hacer un diagnóstico de programación. No se asusten que no hay que programar, es solo para ver habilidades que ustedes tengan sin programar, que se les avisó por la dirección de admisión, algo así, que les avisaron de hacer un diagnóstico de programa, y como lo habían hecho tan pocos estudiantes, se alargó el plazo para hacerlo hasta el domingo. De todos modos, al finalizar la clase, les voy a mandar un correo con el link y algunas orientaciones de dónde exactamente pueden encontrar este diagnóstico de programación, el o las que no lo hayan realizado todavía. ¿Sí? Entonces, vamos a jugar un poquito para aprender. ¿Ya? Vamos a aprender jugando o vamos a jugar y ver qué tal cachamos algunos de esos conceptos que estuvimos viendo en los primeros videos. Esta es una herramienta, les voy a dar play y les voy a ir explicando, que se llama Kahoot, es muy posible que ya muchos la conozcan, en la cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a aparecer unas preguntas y ustedes deben responder desde, pueden usar el celular, el computador, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acceder a esta URL que les estoy marcando aquí y colocar este número que tiene aquí. Y ahí les pide su nombre. Y entonces en mi computador les van a aparecer después las preguntas y las respuestas, y ustedes únicamente deben marcar el cuadradito del color que represente la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, porfa, eso sí, traten de ponerse su nombre y su apellido al menos, por si hay algún nombre repetido, para después yo ver los nombres exactamente de ustedes. Si hay alguien que no puede hoy conectarse a Kahoot porque está directo desde el celular o por X o por Y, me dice, porque así ya yo sé la cantidad de participantes que somos y la cantidad que se va a conectar exactamente en el juego, ¿sí? Yo no puedo, profe. Ya. ¿Natalia fue la que me habló? Sí. Ya, está bien. Importante seguir el jueguito, verlo como es y sobre todo ir viendo las preguntas y lo ideal que vayas también tú respondiéndolas así internamente a ver si después acertaste con la respuesta. Profe, Okay. ¿Ya? profe, Sí. ¿me escucha bien? Sí. Profe, es que sabe que no sé si a mí nomás me pasó o a otros, pero el link de la clase no estaba en aula. De la A clase mí me lo dio una compañera, pero no ya. estaba en aula, a mí no me aparecía en aula el link. Pero
¿De la clase grabada o ahora el Zoom de ahora? El Zoom de ahora. Ya, déjame mostrarles, aquí están viendo mi Zoom, mi aula, ¿cierto? ¿Están viendo el aula? Sí, pero esos links que están ahí de Zoom no salían en... A mí no me salían en aula. ¿Esto no te está saliendo? No. Recuerda, está en la página que dice información general, no en unidad Sí. 1. Ya. Pucha, qué raro. Déjame, me puedes escribir un correíto y si eso mostrarme y me mandas el correo y me mandas un pantallazo de cómo se te ve tu Zoom. Ya, profe. Disculpa, Después de tu la Zoom clase. no. Sí, después de la clase, cómo se ve tu aula. Para saber Ya, ahí, entonces poder preguntarle a la coordinación a ver qué pasa. Y si alguien más tiene problema, porfa, me dice, ¿sí? ya. Para solucionarlo. Ya de paso que estamos aquí en el aula, en lo que se nos van conectando, que van por 18 y somos como 32 hoy en la clase. En lo que se van conectando les voy mostrando aquí en el aula. Si se fijan, en mi aula van a ver un poquito más de cosas que la que ven ustedes porque como profesor vemos todo. Aquí dice link para acceder a las clases grabadas y ustedes acceden aquí al paralelo 102 y les va a mostrar un Excel donde yo les voy a ir poniendo los links de cada una de las clases y esto de localización de archivos significa en qué carpeta en aula se encuentra el archivo que vimos en la clase. ¿Ya? Este link de aquí es el link directo al canal, a la lista de reproducción, es decir, que ustedes acceden a ese link y van a ir teniendo todos los videos de todas las clases. ¿Ya? O pueden acceder directamente al video en cuestión. Ya este es como que permanente, ya con eso lo tienen para todas las clases, se va a ir actualizando y si no quieren acceder directamente. También vamos a tener un horario de consulta. El horario de consulta va a ser los miércoles en el horario 3-4, es decir, el turno que está antes de este. El bloque que está justo antes de este es el horario de consulta. Pero ustedes pueden asistir a cualquier horario de consulta de cualquier profesor. Se encuentran en este link, aquí van a encontrar todos el nombre del profesor y el link para acceder al horario de consulta de esos profesores. Y en esta carpeta, en cada una de las unidades, yo les voy a ir creando aquí en documentos complementarios, les voy a crear una carpetica, ¿ven? Que dice paralelo 102 y aquí les voy a ir poniendo por semana, para ir haciéndoselo más pequeño en la semana 1 y le pongo todo de la semana 1, ya sea de el lunes o del miércoles. Ya de paso les digo que vamos a trabajar con ese Excel, pero eso de momento vamos a entonces seguir con nuestro Kahoot. Ya somos 23, ¿alguien más que se... ¿Sí? Yo quería preguntar si sabe algo sobre las ayudantías Ya, de programación. sí, las ayudantías comienzan el próximo miércoles, es en el horario, en el bloque 9-10, y su ayudante se llama, vamos a ver si encuentro el nombre, que el coordinador se llama Benjamín Duas. Es el ayudante de ustedes de 102 y comienzan las ayudantías la próxima semana, es decir, el miércoles de la próxima semana. ¿Ya? Disculpe, ¿Sí? ¿en qué horario? Es en el bloque 9-10. ¿Y cuál es ese horario? Ya, muchachas y muchachos. Déjame ver, porque como los bloques le cambiaron las horas, yo todavía como que me pierdo un poco. Pues yo tengo las horas de los bloques. Es de las ya. 2:30 a las 3:40. Sí. Ya, gracias por ayudarme, porque yo como que todavía, antes ya me había aprendido todos los bloques y ahora, miren, no los dejaré mentir, aquí tengo el horario, los horarios para ir guiándome, no se me pase la clase en cuanto a terminar después, ¿ya? Entonces me los estoy ahí aprendiendo. ¿Sí que me iban a decir? Entonces no tenemos clase después de la tarde. No, hoy no, comienzan la próxima semana. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces,
Si ya no se nos une nadie más al Kahoot, recuerden que este es el primero, estamos probando, digamos, con un Kahoot de entrenamiento. Los próximos, se recuerdan que las evaluaciones formativas era un conjunto de las evaluaciones formativas que iban a hacer en el aula, de los cuestionarios, pero además de las tareas que les ponía el profesor, de algunos trabajos, así algunas tareas que ponía el profesor, y todo eso iban sumando en las evaluaciones formativas. Entonces, este Kahoot yo les agrego también la nota ahí a las evaluaciones formativas que ustedes vayan haciendo en aula, y le aumenta la cantidad de notas que tengan para obtener esa evaluación formativa, ¿sí? Entonces, y es una forma de evaluarlo de forma divertida sin tener que ponernos así a hacer algo. El que no se pueda conectar, no se preocupe, que ahí inventamos después alguna forma para que no pierda esta nota, ¿sí? Así que no se preocupe el que no pueda conectarse por X o por Y. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Como les decía, aquí les muestro la primera pregunta y tienen 20 segundos para responder. Les va a salir los colorcitos en su pantalla y solo marquen el colorcito correcto. Recuerden que tienen 20 segundos. Cuatro, 3, 2. La primera siempre cuesta, ¿sí? No se preocupen, ahí lograron responder la mayoría. Entonces, muy bien, los que seleccionaron la opción roja, en cuanto a que la referencia relativa se escribe sin ningún tipo de signos, por decirlo así. Esa es la referencia relativa y vamos a ver más adelante para qué es que la utilizamos. Entonces vamos a ver cómo comienza el podio, el ranking. Muy bien, Ortega fue el primero en inscribirse al grupo, fue el primero en inscribirse en el Kahoot y ha sido ahora el primero en estar en la primera posición. Entonces, seguimos. Recuerden, 20 segundos. No hay ninguna respuesta. Les quedan 4 segundos. Y 1 segundo. Entonces, la referencia absoluta, muy bien, es la que nosotros vamos a escribir con los dos signos de peso, tanto para la columna como para la fila. Entonces vamos a ver qué tal se mantuvo el ranking. Muy bien, Ortega sigue ahí bien posicionado en la primera posición. Seguimos entonces, vamos para la tercera, 20 segundos. $15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 4, y lograron responder casi todo. En esta pregunta teníamos dos posibles respuestas, ya sea la respuesta amarilla o la respuesta verde. Ambas respuestas estaban correctas porque la referencia mixta es la que se escribe, en la que nosotros ponemos el signo de peso, ya sea en la letra o ya sea en el número. Vamos a ver entonces cómo tenemos el ranking. Ya vemos. Y Ortega sigue en el primer lugar con bastante ventaja. Yo creo que si no se apuran los demás y se cae Ortega, vamos a terminar, ya sabemos más o menos quién es el ganador. Seguimos. Verdadero y falso son 10 segundos. $10 segundos. 5 segundos. Aquí es importante habilidad y marcar la respuesta correcta. Vemos aquí muy bien que la función suma va a sumar los valores numéricos de la celda seleccionada, ya sea celdas específicas o ya sea un rango de celda que nosotros coloquemos. Vamos a ver en esta ocasión, muy bien, Ortega sigue en la primera posición y estas flechitas significa que fueron los que respondieron más rápido y bien en esta pregunta. Muy bien, Josefina y Melissa, que de abajo han ido subiendo. Entonces vamos a seguir a ver
10 segundos. Tres segundos. Muy bien. Efectivamente, es falso. ¿Por qué es falso? Porque la función contar me va a contar las filas, la cantidad de filas que tengan valores numéricos. En un rango especificado, aquellas filas que tengan un número escrito, entonces son las que él me va a contar. No me va a sumar los valores, sino me va a contar la cantidad de filas. Es importante ver la diferencia entre sumar y contar. Entonces, seguimos y vamos a ver. Y Ortega sigue en la primera posición y Josefina y Melissa en la segunda y tercera, y el cuarto y el quinto es ahora que está variando. Muy bien, vamos a ver si vemos nombres diferentes en el ranking. 20 segundos. Y muy bien. En este caso, la respuesta correcta, el azul. ¿Por qué? Porque el formato, el valor y la función son características asociadas a la Z. El formato nos va a permitir cambiarle el tipo de letra, cambiarle el color de fondo, cambiarle el color de la letra, centrarlo, ponerlo para la derecha, ponerlo para la izquierda. Nos va a permitir a nosotros darles un formato al dato que se encuentra ahí, ya sea si es número, si es moneda, si es texto, si es fecha, ¿ya? Y muchos más otros tipos de formatos que nos van a permitir, que van a estar asociados a esa celda. Es importante conocer eso ahora porque después lo vamos a ver en programación. Vamos a ver cómo nosotros programando, sin utilizar un clic, por decirlo así, vamos a ponerle diferentes formatos a una celda. Y el valor es ese dato que nosotros escribimos en la celda, ya sea número, ya sea un texto, ya sea una fecha, ya sea, lo que se encuentre dentro de esa celda, es el formato. Y la función es la función que nosotros vamos a escribir para obtener algún resultado también asociado a una celda. Entonces vamos a ver qué tal el ranking. A Ortega no hay quien lo quite de ese primer lugar. Él dijo, yo me voy a inscribir de primero y yo voy a ser el primero, yo creo. Y Josefina, vemos que ya perdimos a alguien, a la que teníamos en tercer lugar, y ahora no la vemos. Y Cristina e Ignacia ya están subiendo y Javi también. Entonces, vamos a ver el siguiente, 10 segundos. Dos segundos. Y acabó el tiempo. Muy bien. A las celdas vamos a ver cómo le podemos poner nombre, pero también podemos ponerle a un rango. ¿Qué significa un rango? Una tabla, una columna, a una fila completa. Nosotros también podemos darle nombres. Y bueno, ahora no hubo muchos cambios a diferencia del anterior y vamos para la última pregunta. 10 segundos. Correcto, nosotros podemos utilizar en una celda, podemos usar la combinación de varias funciones, una función dentro de otra, la combinación, podemos sumar dos valores que sacan de dos funciones diferentes, pero también podemos utilizar funciones con operadores como la suma, la multiplicación, la división, la resta, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo quedó nuestro ranking final, nuestro podio. Yo creo que Ortega va a estar en primer lugar, pero vamos a ver qué tal el tercero y el segundo. Felicidades, Cristina, muy bien. En segundo tenemos a Ignacia y en primero no creo que tengamos mayores sorpresas que Ortega. Muy bien, muchas felicidades a todos y tenemos como finalistas, no logré alcanzar a verlo porque me estaba tapando la cámara. Entonces, ahora es que veo el chat.
Entonces, muchachas, ¿les gustó el Kahoot? ¿Lo vieron interesante, útil? Sí, profe, estuvo Sí. entretenido. Pero bueno, Sí. Entonces, siempre que se pueda, haremos uno así para ir viendo algunos contenidos de los videos y eso, y de forma de evaluarlo y que vayan aumentando en sus evaluaciones formativas. Entonces, manos a la obra. Vamos a comenzar con el Excel. Como les dije, en la carpeta compartida, ¿se recuerdan? Aquí, en esta carpetica, vamos a ver esta clase que está aquí. La pueden descargar, de todos modos vamos a ir haciendo, por ser esta la primera clase, voy a ir quizás explicando más cosas, haciendo más cosas en el Excel, pero en clases posteriores les subo el Excel, ustedes trabajan unos minuticos y debatimos las soluciones. Entonces les muestro, les comparto ahora la pantalla. Aquí no lo encuentro. Aquí. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un Excel. Entonces, como algunos Excel van a ver aquí, miren, esto que está aquí es una notica, que es lo que les pongo para qué es lo que debemos hacer en esa columna, por decirlo así. Fíjense, aquí dice formato de fecha, aquí dice que tenemos que centrarlo, aquí nos dice que es generar valores aleatorios, aquí multiplicar, cómo es que se obtiene el IVA, y así sucesivamente. Entonces, Profe, vamos, ¿en ¿sí? qué parte se ve el link de ese Excel? Ya, les muestro al tiro. En aula, aquí en unidad 1, tenemos aquí donde dice documentos complementarios, y aquí dentro van a haber varias carpetas. Generalmente los profesores van a poner las carpetas por los paralelos. Entonces ustedes aquí, ustedes pueden, el paralelo 102, que es el de ustedes, y el otro paralelo al cual yo le hago clase es el 107. Entonces ahí van a ver que en esas dos carpetas prácticamente va a haber la misma información porque les doy los mismos ejemplos a ambos paralelos. Así que yo les digo, pueden ir a copiar el 107, van a copiar lo mismo que está en el de ustedes si quieren. Y aquí en el paralelo 102 les voy a ir poniendo por semana, semana 1, semana 2, y dentro los documentos que vean. Yo es posible que les suba después otros Excel para el que quiera seguir practicando las cosas que hemos visto en esta semana. Les voy a subir unos Excel, pero siempre les voy a enviar mensajes diciéndole cuál fue la documentación que les subí y qué es lo que podrían hacer con ella en ese caso. Entonces, profe, sí, para ver esas notas, ¿cierto? O comentarios, en el Excel hay que verlo online, ¿cierto? Porque a mí en el PC no me aparece así. O quizás es por el... no, de hecho yo no lo tengo online aquí, estoy trabajando directo en el computador. ¿No le ves esta marquita morada, violeta? O sea, la veo, pero está en rojo y creo que es por la versión del Excel. Ah, pero le ves, sí, puede ser la versión, pero si te paras encima, se te debe desplegar. ¿No se te despliega? Se me explica algo, pero dice comentario encadenado, es por la versión, creo, sí. Ah, bueno, es bueno ver esto en cuanto a la versión que tenga. ¿Qué les recomiendo? Yo estoy trabajando y lo que les muestro en clase es con el Office 365. Office 365, se los voy a escribir aquí. Office 365 está disponible para descargar con la cuenta de ustedes de la universidad. ¿Ya? La universidad tiene convenios, por decirlo así, con Office. Entonces, el correo de la universidad, al menos el USM, puedes acceder, por ejemplo, a las versiones de Office. Y ahí ustedes la descargan y e instalan un Office con licencia. ¿Pero eso Si está en aula? No, ya eso es aparte. Voy a buscar porque creo que tengo tipo un tutorial para que puedan descargarlo. Sí, en aula hay un tutorial, en guía universitaria hay un tutorial para descargarlo. Ya, Guía entonces, porfa, universitaria.
Sí, porque ya esa parte yo no sabía, pero si se pueden ayudar entre ustedes, pero el que tenga duda me escribe y trato ahí de orientarlo para que puedan descargar el Office 365 que tiene licencia y así es mucho mejor para trabajar. ¿Ya? Tiene que ser el 365, profe, ¿cierto? Mira, como el 365 es el que está disponible en la universidad, es por eso que nosotros hacemos las clases con el 365, ¿entiendes? Si instalas otro, puede que haya algún cambio en que vamos a ver que las funciones, en lugar de usar un punto y coma, usa una coma. Hay algunas funciones que no están disponibles en versiones anteriores. No significa que no puedas resolver el ejercicio, sino que tienes que resolverlo de forma diferente. Entiendo. Sí, porque Ya, me dice, yo tengo el 2010 y me dice que el comentario no se puede claro, como mostrar porque la versión no es compatible. claro, ya 2010, ¿qué sucede? ¿Cómo es que funcionan los software? Normalmente una versión superior tiene implícita las versiones anteriores, pero una versión anterior no sabe lo de las versiones superiores. Entonces, el Office 365 es más reciente, es más nuevo que el Office 2010. Entonces, el Office 365 tiene todo lo del 2010 más lo que tiene el nuevo. El 2010 no tiene lo que tiene el 365 que sea nuevo. Entonces, ahí algunas cosas no les van a funcionar. Por eso que, ¿por qué trabajamos con el 365 también? Porque es el que está en los laboratorios de la universidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer el curso, como las clases eran en los laboratorios de la universidad también, lo teníamos que hacer de acorde a esos laboratorios, ¿entiendes? Para lograrlo, entonces por eso es que continuamos con el 365 y porque se los da la universidad. Entonces, yo les sugiero que lo instalen, no es complicado, bastante fácil, van a tener una copia con llave, eso es muy bueno, y la pueden utilizar ya para cualquier otra cosa. Entonces, esos comentarios que les puse, ya cuando se los subo voy a ponérselos entonces aparte para los que de momento no puedan acceder a esos comentarios y no puedan ver. Entonces vamos a comenzar por aquí. ¿Qué me está diciendo? Que yo necesito centrar esto. Yo puedo decir, voy a centrar el primero. Lo centré, fíjense, vine aquí. ¿Cómo yo puedo hacerlo también? Digo, clic derecho, formato de celda, y me salen todos los posibles formatos que yo les puedo dar a la celda. Ya sé si es de tipo texto, si es de tipo número, la alineación, cómo es que yo quiero verla, si yo quiero poner la letra en negrita, si le quiero dar un borde. Eso es en función de lo que les pidan ustedes, ahí lo hacen. ¿Qué sucede? Que aquí yo marqué uno solo, pero imagínense que yo tenga que marcarlos todos. Sería muy tedioso hacerle lo mismo a todos. Tener que hacerlo una y otra vez. En ese caso, nosotros podemos seleccionar la columna completa y podemos venir aquí y de una vez lo centramos. Es una buena práctica seleccionar la columna completa. Si yo por casualidad quiero a esa columna darle un nombre, fíjense, miren aquí, donde yo tengo que dice C5 porque era la columna que tenía, era la celda que tenía marcada anteriormente. Yo puedo venir aquí y decirle tipo de documento. Y yo le estoy dando nombre a la columna completa, a ese rango completo. Fíjense que si yo vengo aquí y digo ahora tipo de documento, me va a marcar la columna completa. Entonces ya ni siquiera tendría que después, si tengo que seleccionarlo varias veces, con seleccionar el nombre se me selecciona la columna completa. Eso es a lo que le decimos cuando estaba la pregunta de ponerle un nombre a un rango. Si se le quiero poner el nombre a una única celda, vengo aquí también y le digo encabezado C. Encabezado C. Y ya tengo entonces el encabezado C de esa columna, lo tengo puesto con un nombre de celda. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? Ya. Nosotros vimos que podemos darle nombre ya sea a una celda, a una única celda, o podemos darle nombre a un rango. Cuando estamos hablando de un rango, ¿qué es un rango en Excel?
es cuando nosotros decimos, por ejemplo, de la celda B4, las celdas siempre van a tener la letra delante y el número detrás, desde que decimos desde la celda B4, por ejemplo, a la F7. Eso es un rango. ¿Y cómo nosotros escribimos los rangos en Excel? Pues los escribimos, decimos B4, 2 puntos, F9, por ejemplo. Eso es un rango. Esto representa un rango. Y ese rango, si yo lo voy a marcar, yo digo B4 hasta la 9, F9 es aquí. Eso es un rango. Ahora, si yo quiero a ese rango ponerle un nombre, lo selecciono y vengo aquí y digo, no sé, rango 1, el nombre que ustedes quieran. Y si yo quiero marcar de nuevo ese rango, fíjense, vengo aquí, selecciono y digo rango 1. Y ya me marca el rango 1 que yo acabo de seleccionar. ¿Entendieron ahí? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a nosotros que le damos nombre a los rangos y las celdas. Ahora vemos aquí que dice, nos está diciendo que esto es una fecha de movimiento, pero si ustedes se fijan, aquí no hay una fecha, ahí hay un número. Pero nos están diciendo que le demos formato de fecha a esa columna. Entonces vamos a probar y darle formato de fecha a ver qué nos pasa. Para trabajar menos, vamos a seleccionar, seleccionamos, decimos clic derecho, formato de celda, y vamos aquí a donde dice fecha. Aquí escogemos el tipo de fecha, si la queremos más larga, la queremos más corta, la queremos que nos muestre nada más en mes con letra, como ustedes quieran. Seleccionamos y ahora nos está mostrando esa fecha en un formato correcto. ¿Ya? Porque no tenía un formato de fecha y tomó cualquier otra cosa. ¿Hasta aquí? ¿Van conmigo? Profe, ¿Sí? sí, en el tema anterior, donde se le ponía el nombre al rango, a mí me sale como que tengo que seleccionar una referencia. Selecciono el rango, pero me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Ya. ¿Quieres compartirnos la pantalla para ver? Ya. Dime si tienes permiso ahí. Ya. Ahí se ve. Ya casi. Ahora sí. Ajá. Me sale Marca. eso. Hazlo nuevamente. Ya he marcado el... ¿Ya? Y aquí me sale... Ya. Prueba a ponerlo sin dejar espacios. Ya. Y parece que es todo junto. ¿Ya? Ahí sí. Ah, Sí. ya. Qué bueno. Es muchas gracias. Pues, dejo de Vicente. compartir. Sí. Muchas gracias, Vicente. Es muy bueno que haya pasado porque ya sí, de paso, vamos viendo, porque es algo que después vamos a trabajar. Nunca aquí vamos a escribir algo que deje espacio. Siempre que nosotros le vayamos a poner un nombre a algo, es mejor no dejar espacios. Vamos a verlo después en programación también, que no podemos dejar espacio. Entonces, fíjense como yo, ¿qué fue lo que hice? Pues cuando escribí, ya esto es a gusto de usted, pero cuando escribí, puse, para entenderlo quizás mejor, si escribí 2 palabras, las escribí unidas, pero la segunda la empecé con mayúsculas. Cosa de que se entienda un poquito a lo que nos estamos refiriendo, ¿ya? Pero sin espacio, no podemos nunca dejar espacio. ¿Ya? Entonces fíjense aquí cómo yo tenía el nombre para la tabla, marco, escribo tabla ventas y me selecciona la tabla completa. Ahora, ¿cómo yo puedo seleccionar la tabla completa sin tener que coger el mouse, tomar el mouse y tener que ir haciendo así hasta el final? Imagínense, aquí llega la fila 47. Imagínense que la tabla tuviera 10.000 filas. Sería muy tedioso ir con el mouse, con el scroll e ir bajando. En ese caso, ¿qué hacemos? Fíjense un truquito. Seleccionamos la primera celda de la tabla y después en el teclado, en un sistema operativo de Windows 10, porque puede que no funcionen todos, pero en Windows 10, un teclado en español y un Windows 10 en español, seleccionamos
la tecla, bueno, un teclado en inglés, pero Windows está en español, Control E. Y fíjense que me seleccionó, a pesar de que hay más cosas escritas en el Excel, me seleccionó únicamente la tabla. ¿Ya? Selecciono, después en el teclado con las teclas Control más E, más la tecla E, entonces me selecciona la tabla completa. Eso es a lo que le llamamos teclas calientes, acceso rápido y esas cosas que son habilidades que van a ir tomando. Ya, digamos que no es algo que que nunca se va a evaluar, porque no hay cómo evaluar eso, por supuesto, pero es algo que a ustedes les va a facilitar el trabajo, sobre todo cuando estén haciendo un certamen en contra del tiempo, una evaluación así en contra del tiempo, les va a facilitar esos trabajos. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Ya terminamos la fecha. Y ahora venimos al neto. Los que están haciendo, los que están trabajando conmigo, ¿van entendiendo algo que se les haya quedado? Lo de la fecha yo no entendí, profe. ¿Cómo? Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué pasa eso que selecciona solo la tabla cuando apretamos Control E? Porque ya él reconoce, Control E les sirve a ustedes para seleccionar todo donde lo estén seleccionando. Ustedes, por ejemplo, están en una carpeta, en su sistema operativo están en una carpeta y quieren seleccionar todos los archivos porque quieren copiarlo, porque quieren borrarlo. A lo que quieran hacer, ustedes tocan en su teclado, seleccionan uno y tocan Control E y les selecciona todo lo que se encuentre dentro de esa carpeta. Entonces, esa misma filosofía les sirve aquí en el momento que ustedes marquen, están diciendo, yo quiero que me selecciones el rango que se encuentra esa tabla. Y lo selecciona. Disculpe. Si yo pongo aquí algo que yo tenía y lo borré, que decía semana 2, fíjense que si yo digo ahora Control E, me va a marcar más hacia arriba. ¿Por qué? Porque está reconociendo, me está uniendo esta fila con esto de aquí arriba. Entonces, Control E me va a seleccionar el conjunto de elementos que se vean que estén unidos. Como aquí hay varias columnas que están unidas, y después aquí hay un intervalo de filas intermedias que no están unidas, entonces me dice, el control es para seleccionar todo esto que está juntico aquí. ¿Ya entendiste ahí? Sí, muchas gracias. De nada, entonces control E, seleccionamos y tenemos toda nuestra tabla, y si quiere le ponemos entonces también un nombre. ¿Algo más? ¿Hasta aquí? ¿Alguna otra duda? ¿Hasta aquí van entendiendo todo? Sí, profesora, todo claro. Entonces, seguimos para la columna G. ¿Qué nos está diciendo la columna G? Que tenemos que generar valores aleatorios. ¿Qué se les ocurre a ustedes para generar valores aleatorios? ¿Qué se les ocurre? Valores que están al azar, ¿o no? Valores al azar. ¿Y tienen alguna idea de cómo lo podemos generar? ¿Con alguna función? Muy bien. Ahí es donde quería llegar. Con alguna función. Vamos por el camino correcto. ¿Qué significa? Aquí es donde yo quiero llegar, en que no sabemos cómo hacerlo, pero tenemos una idea. Y es precisamente uno de los objetivos que se busca con este curso. Desgraciadamente, el tiempo no da como para nosotros mostrar todas las funcionalidades de Excel. Excel es muy grande, ¿ya? Y en este curso es imposible poder darlas todas, pero les vamos a dar herramientas para que ustedes se autogestionen después ese conocimiento, que ustedes sean capaces de saber cómo usar una función, aunque no se sepan todas las funciones, ¿ya? Pero de saber cómo usarlas. Entonces, ¿cómo yo voy a generar una función? ¿Qué función es? No sé, pero yo vengo aquí, miren, vengo aquí y digo, es igual, para yo escribir funciones, yo pongo el signo es igual, y yo digo, bueno, si estoy buscando para generar números aleatorios, vamos a empezar a escribir aleatorio a ver qué nos sale. Y fíjense que ya yo escribo AL y me salen dos posibles funciones. Aquí es donde nosotros tenemos que llegar y entender
Déjame ver si escribiendo más, poniendo más grande, se me pone aquí más grande también. Y aquí es lo que yo tengo que decir, alea, fíjense, no se me puso más grande, y leer lo que me está diciendo, dice aleatorio. Es una función, me puede servir, pero déjame leer qué significa. Devuelvo un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. ¿Creen ustedes que esa me sirve aquí para escribir el valor de un pago? No. No. Entonces vamos a buscar a la siguiente. Nos está diciendo aleatorio entre. ¿Y qué nos dice? Que devuelve el número aleatorio entre los números que especifiquen. Es decir, que yo le doy el rango y en ese rango me va a generar esos números aleatorios. Entonces selecciono. Me abrió el primer paréntesis y ahora yo pongo aquí en mouse y fíjense lo que me está diciendo. ¿Qué me quiere decir esto? Es importante interpretar estas funciones para nosotros ser capaces de hacerlas solos después, de usarlas solos después. ¿Qué me está diciendo? Que tiene dos parámetros. El primer parámetro es el número inferior y el segundo parámetro el número superior. Entonces yo pongo, vamos a poner 10.000, 10, 1, 2, 3, punto y coma. En algunos Excel es coma lo que deben poner. Punto y coma, y ahora me dice que el número superior. Yo quiero poner 100.000. 100, 1, 2, 3. Cierro paréntesis si no me da error y doy Enter. Y efectivamente me generó un número aleatorio entre 10.000 y 100.000. Ahora, si yo quiero reproducir, copiar esa función hacia abajo, es decir, en la vertical, ¿qué ustedes creen que deba hacer? O si vieron cómo es que se hace. Se tiene que arrastrar. Arrastrar. Muy bien, Desde tenemos la esquina derecha. muy bien, desde la esquina derecha inferior. Es decir, en este cuadradito que está aquí. Déjenme, primero les hago el circulito, porque si no, aquí en eso que les hice, fíjense, ahora en eso ahí que se me pone una crucecita. Y yo puedo arrastrar hasta el final. Y efectivamente me va a dar me va a dar un número. Pero hay otra forma. Lo borro y les muestro la otra forma. En esta misma esquina inferior derecha, tengo que guiarme así para no se me olvide, en esa misma esquina yo doy doble clic. Y si hago doble clic, me genera los siguientes números. ¿Vieron lo que hice? El número este va a cambiar cada vez que se ejecute la función, no se preocupen por eso, ¿sí? Fíjense, doy doble clic y me genera los siguientes números. En este caso, les es mucho más factible, aquí tenemos 40 filas, 50 filas. Si tenemos 10.000, es mejor hacer doble clic y se nos genera más fácil que tener que ir buscando hasta la fila de 10.000 para poder copiarlo, ¿sí? Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Sé que lo explicaron en los videos, pero no me acuerdo. Cuando uno hace la función que acabamos de hacer, ahí al lado, donde se selecciona la casilla, sale suma. ¿Por qué? ¿Dónde? Ahí. Ay, a mí me sale cuando lo hago en el mío. ¿Qué te sale? ¿Suma? Sí, donde sale la casilla. ¿Me lo puedes compartir para ver? ¿Sabes dónde? Ah, ya. Ah, ya. Es muy posible que, es que sobre este Excel he ido trabajando, es muy posible que en algún momento se le puso nombre a esa celda y esa celda tiene el nombre suma, pero no es nada que afecte ahora en hacer
la función, sino que tiene nombre de suma esa celda. No es una función, sino un nombre. Y si lo cambio, Lo puedes cambiar. no afecta en nada. No, Ok, muchas ya, gracias. de nada. Entonces, vamos ahora, antes de seguir aquí para el neto, para que vean unas cosas. Aquí a mi derecha, fíjense aquí en el Excel, dice darle formato de tabla a la tabla ventas. ¿Qué significa darle formato? Nosotros podemos seleccionar la tabla y decir clic derecho, formato de celda, y aquí podemos decir, vamos a hacerle un borde interior y cambiar la fuente y hacer varias cosas de forma, digamos que manual. ¿Ya? Pero hay otro formato, que es formato de tabla, que nos da muchísima más ventaja. Nos está diciendo lo que tenemos ahí es una tabla. ¿Qué significa que nosotros digamos que eso es una tabla? Que la función que yo ponga, por ejemplo, en esta celda, me las va a escribir automáticamente en el resto de la celda, porque en esa columna lo que va a ir van a ser, todos los datos van a ser relacionados. Ya yo no tendría que copiar. ¿Y dónde yo le doy el formato ese? Decimos aquí, control E, vamos a seleccionar la tabla. Y fíjense aquí, en la parte de inicio, aquí dice dar formato como tabla. ¿Me están viendo? Aquí. ¿Ya? Aquí dice dar formato como tabla. Entonces yo selecciono, vengo a dar formato como tabla y aquí escojo el estilo que yo quiero. Si quiero generar un nuevo estilo, pues aquí genero y le doy mis propias características. Aquí vamos a escoger, por ejemplo, verdecito. Nos dice qué rango yo quiero para la tabla. Aunque esté seleccionado, ustedes verifican que sea ese el rango de la tabla. Si no es ese, pues ahí pueden variarlo y dan aceptar. ¿Qué ha pasado aquí? A las encabezados me les creó, eso se llama filtro. Ese filtro nos permite a nosotros seleccionar, filtrar, hacer búsquedas. Por ejemplo, si yo quiero buscar nada más que lo que sea del 2005, yo digo aquí 2005 y me muestra únicamente las del 2005. Son cálculos, son búsquedas automáticas que nos permite hacer el Excel sobre una tabla. Puedo hacer varias, puedo seleccionar 2005, tal proveedor, puedo hacer, por ejemplo, vamos a decir 2005 y vamos a decir, por ejemplo, que sea de tipo de pago contado. Seleccionamos y nos muestra únicamente, es decir, que tiene dos criterios de búsqueda. Ahora aquí decimos mostrar todos. No, en este decimos mostrar todo nuevamente. Aquí deshacemos, mostramos todo y ya tenemos nuevamente la tabla. No se borra, sino que se esconden los valores que no necesitamos. Eso es en cuanto a los filtros. También, ¿qué nos permite este formato? Que si yo quiero agregar una columna nueva, él automáticamente va a tomar el formato de esa tabla. Por ejemplo, aquí yo digo columna 1 y únicamente puse columna 1 y fíjense cómo me hizo la siguiente columna con el mismo formato de la tabla en la que estaba. Borramos esta aquí. Si yo quiero aquí agregar algo nuevo, ¿vieron cómo me toma? También me crea automáticamente y ya de hecho hasta me genera un número porque me está tomando la función que teníamos arriba. Esas son las ventajas que nos dan ese formato de tabla, que ya después nosotros no tenemos que preocuparnos de darle el formato a las nuevas filas, las nuevas columnas que, que agreguemos. Disculpen. Pero además, miren ahora, vamos a calcular el IVA. ¿Y cómo nosotros calculamos el IVA? Nos está diciendo que el IVA es el 19% de este valor de aquí. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo podemos decir calcularlo rápido? Va a ser igual a esta celda por 0.19. Y fíjense que lo escribí en una celda y automáticamente lo escribí en todas, sin yo tener que copiar esa fórmula, esa función. Y esto es a lo que nosotros llamamos fórmula. ¿Por qué? Porque estamos utilizando operadores aritméticos. Pero eso nosotros podemos asociarlo, por ejemplo, con una función. La función suma
vamos a poner ahora de 7 más la función suma de eso. No sé, estamos sumando la suma de 7 y 9 a este resultado que nos dio aquí, por decir algo. ¿Ya? Vamos a borrar porque nos los pone para todas las filas. Pero, ¿qué pasaría entonces si ahora el IVA aumentó de precio? Aumentó de valor. Yo tendría que venir y cambiar aquí 0.20, pero tendría que venir aquí directo y cambiarlo. En este caso es menos trabajo porque ya como está en formato de tabla no los cambia automáticamente. Pero si no, se nos complica y teníamos que ir de nuevo y cambiarlo en todas las filas o cambiarlo en una y copiar para otra. Y en este caso es que entra a jugar las referencias absolutas y mixtas. Entonces, para explicarle eso de las referencias, se los voy a poner con más detalle en la siguiente hoja, pero no aquí. Porque aquí tiene la ventaja que como ya le pusimos en formato de tabla, nos genera muchas cosas de forma automática. Hasta aquí, muchachas, muchachos. ¿Van conmigo? Sí. Sí, profe. ¿Ya? Sí. Entonces, vamos a decir que este es el valor neto y que aquí yo quiero calcular el 19%. Pero, si yo para yo calcular ese 19%, tendríamos que decir, por ejemplo, esto por 0.19 y entonces, como ya no tenemos una tabla, tenemos que reproducirlo para todos los demás. Si ahora subió y ya no es el 19 y es el 20, tendría que venir aquí, cambiar y volver a cambiar todo. Pero para eso tenemos una solución. Podemos, por ejemplo, aquí escribir IVA y aquí poner 0.19, por ejemplo. Ay, sí, qué chévere. Podemos hacer eso y entonces después cosa que nosotros cambiemos aquí y se nos cambie toda la columna. ¿Cómo Esto sirve logramos solamente eso? para información, o sea, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a decir esto, por ejemplo, esto por el valor que tenemos aquí. Ahora, aquí estamos usando referencias relativas. ¿Okay? No estamos usando ningún signo de peso. Eso es a lo que nosotros llamamos referencias relativas. Entonces, ¿cómo nosotros logramos copiar hacia debajo sin que este valor nos cambie? Porque recuerden, cuando nosotros copiamos hacia debajo, nosotros copiamos de forma vertical, nos va a permanecer fijo la letra, pero nos va a cambiar la columna. Es decir, copiado. ¿Se usa una referencia mixta en ese caso? Vamos por ahí. Copiado vertical. Permanece fijo la letra. Cambia el número. Copiado horizontal. Permanece fijo el número y cambia la letra. ¿Ya? ¿Qué significa? Que cuando yo copio ahora para acá abajo, vamos a probar. ¿Por qué me sale 0? ¿Por qué ustedes creen que me sale 0? Porque no está fijo el K. Muy bien, porque no está fijo el K. Y si se fijan, aquí tenemos D2, K1, y aquí tenemos D3. Perfecto, necesitamos el D3, es decir, que la D permanezca fija, pero que nos vaya cambiando los números, perfecto. Pero no podemos permitir bajo ningún concepto que nos cambie el K2, porque se fijo. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar referencias absolutas. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos símbolo, símbolo de número. Y ahora cuando nosotros copiemos, ya no vamos a pasar más que se nos cambie
que nos dé 0, porque ya ahora, fíjense, nos va a cambiar el de 3, de 4, pero cada uno permanece igual. De 5, de 6, de 7, y así sucesivamente hasta el final. Entonces esto es a lo que nosotros llamamos referencia absoluta, porque no queremos que cambie nunca. ¿Hasta ahí entendieron? Tengo una Sí, pregunta Sí, dime. de cómo pasó, cómo copió lo que tenía en la anterior hoja a esta. Ah, muy bien, mira. Seleccionamos una forma, yo puedo decir copiar, o puedo decir control C, que conocemos normal de copiar, copiamos, venimos a la siguiente hoja, si no tenemos la hoja, marcamos en este simbolito de más y creamos una nueva hoja. Y aquí en la celda a partir de la cual yo quiero que se copie, tú seleccionas la celda que quieres, dices pegar. Ahora, en la forma de pegar hay varias formas para pegarlo. Una, que sea pegarla tal cual como venía, con el formato y todo. Otra, en la que únicamente tú vas a copiar los valores, en la que vas a copiar fórmulas, en la que vas a transponer, que es decir, que en lugar de que me salga vertical, ahora me salga horizontal. Y ahí tú vas escogiendo lo que tú quieres. Yo lo que quiero, de momento, no me he marcado, yo lo único que quiero de momento es seleccionar que me pegue únicamente los valores. Vengo aquí y digo pegar valores. Y si te fijas, no tiene ninguna fórmula asociada. ¿Entendiste ahí? Ok. Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, aquí, ¿por qué en el D2 no utilizamos ningún tipo de referencia? Porque estamos aplicando eso de que sabemos que cuando copiamos en la vertical se permanece fijo la letra y me cambian los números, y por eso no tenemos ninguna referencia. Pero, ¿qué pasa si yo aquí agrego una columna en la que quiero calcular el 20% y pongo aquí 0.20? Y quiero crear, déjenme borrar aquí, y quiero crear aquí una única función que me permita copiar vertical y después que me permita copiar horizontal sin tener yo que hacer ningún cambio. ¿Cómo creen ustedes que me quedaría esa función? ¿Qué referencias yo debo usar? No entendí cuál es ¿La la... mixta o no? Debemos utilizar mixta, y en Manuel que me preguntó, la idea es que yo cree aquí una función que me permita la misma función copiar hacia debajo, pero además que la misma función me permita copiar a la derecha. Te muestro. Si yo copio aquí, copiar hacia la derecha, pero que ya ahora me lo multiplique por 0.2, no por 0.19. Si yo copio aquí a la derecha, ¿qué pasa? Que me va a cambiar, ¿qué me cambió? No me cambió en este caso, sigue con lo que me cambió fue la letra, ahora me está multiplicando este valor y yo quiero que me multiplique este valor. ¿Y por qué me está multiplicando este valor? Porque cuando copiamos a la derecha se nos desplaza la letra. Y el K permaneció en el 1, permaneció en K1 porque lo pusimos como referencia absoluta. Yo quiero que aquí me multiplique esto por esto. Pero... sí. ¿Ya? Se puede Pero que modificar la fórmula y en vez de pues, la E, borrarlo y poner Exacto. la D. Exacto. sí, aquí yo puedo modificar la fórmula, en esta aquí yo puedo modificarla, pero yo no quiero modificarla, yo quiero que cuando yo la tenga aquí, yo copie para acá y se me copie correctamente con las letras que son. Se le puede restar el porcentaje. Es que recuerda que nos va aquí, esto lo que nos está haciendo en lugar de multiplicar este valor, nos está multiplicando este valor, es decir, que a este valor le está sacando el 20%. Ya ahí nos enredaríamos si vamos a sumar, restar, porque no nos está Mejor sacando. entonces con la mixta, o sea, hacerlo relativamente. Exactamente, aquí lo que usamos es referencias mixtas. ¿Y cómo es que nosotros la vamos a usar? Nosotros tenemos que lograr copiar hacia abajo. Vamos a ver. Pero copiar hacia la derecha. Y yo lo que quiero es que aquí me aparezca esto, este valor de D, y con este. ¿Cómo yo logro
que al copiar para la derecha, la D no se mueva, me quede la D. ¿Qué yo tendría que hacer aquí? Agregarle una referencia mixta a mi D. ¿El símbolo peso? ¿O Ah, no? sí, sí. Efectivamente, yo le agrego, vamos a ir por parte, el símbolo peso a mi referencia de D. Con eso logramos que cuando yo copie para la derecha, nunca me cambie la D, siempre sea la D. Pero yo además estoy logrando, con yo ponerle esto, si yo copio para abajo, si yo copio en la vertical, no va a pasar nada. Va a permanecer como antes, porque de todos modos, cuando yo copio en la vertical, la D tampoco nunca iba a cambiar. Porque recuerden que en la vertical no me cambia la letra, sino el número. Entonces, de momento, si yo copio para acá, fíjense que la D sigue igual sin cambiar y me cambia el 3 como mismo me estaba cambiando anteriormente. Ahora, ¿qué otra modificación tenemos que hacer? Si yo dejo el K1 de forma absoluta, cuando yo copie hacia la derecha, va a seguir de forma absoluta, es decir, me va a seguir multiplicando por K. Tiene que ser el Por L. L1. Exacto. Ahora tiene que ser por L1, pero sin yo escribir L1, porque estamos trabajando aquí en esta. ¿Qué se les ocurre? ¿Le puede agregar otro signo? O más bien, quitarle este que está aquí delante. ¿Ya? Porque recuerden que tenía referencia absoluta. Entonces ahora yo quiero que el absoluto sea el número y no la letra. Porque se me va, es lo que yo quiero, que cuando yo copie en la horizontal, en lugar de K, ahora me pase para la L, pero siga en la horizontal. Entonces, ya entienden, yo quiero que él siga en la horizontal, pero sin cambiarme el número. Entonces, fíjense, yo le puse una mixta a D2. Profe, entonces el signo peso es para fijar. Es para fijar. Es para fijar ya sea la fila, ya sea la columna o sea ambas. Qué bueno. Pero tenemos que jugar con esto de que si queremos copiar para la horizontal o si queremos copiar para la vertical. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fíjense, ahora yo tengo D2. Si copio para abajo, me va a cambiar únicamente, ¿qué es lo único que me cambia? El valor, el número de D. La K no le pasa nada porque al copiar en la vertical, el número no me va a cambiar y vamos a seguir con la misma K. ¿Ya? ¿Vieron? Lo que me está cambiando únicamente es el numerito de la D. Y si yo quiero copiar ahora en mi horizontal, copio para acá. ¿Y qué pasó? Que la D continuó, permaneció fija, D2, porque al copiar en la horizontal la que se me iba a mover era la D, y como la fijé, ya no se va a mover. Y ahora, ¿qué sucede? Que me cambió la K por la L, porque al copiar en la horizontal se me mueven las letras, pero no los números. Y el 1 me permaneció fijo. ¿Entendieron ahí? Sí. Sí, profe. Es importante. ¿Por qué les digo que es importante? Y me tomé más tiempo en explicar lo de las referencias mixtas, absolutas y relativas, porque muchachas y muchachos, esto les va a salir en los controles, en los certámenes, siempre. Pero nunca le van a decir, en tal celda utilice la referencia mixta, o en tal celda utilice la referencia absoluta. Si no, les van a decir, utilicen la referencia que ustedes crean deban utilizar. Algo como esto que dice, debe tener en cuenta los tipos de referencia que debe aplicar en cada caso. Entonces, es algo que ustedes tienen que saber cuándo utilizar una o la otra. Le van a poner casos en los que así, que se pueden hacer de otra forma, es verdad, sin referencia, es verdad, pero no sería lo adecuado. Entonces, si les dicen utilizar referencia, es porque tienen que utilizarla. Entonces, si yo copio aquí para abajo, fíjense cómo me va a seguir cambiando ahora el numerito de la D, que es lo que nosotros queremos, y la L1 va a permanecer fijo porque siempre vamos a multiplicar por L. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos, muchachas? Este movimiento hacia la derecha también se puede hacer, o hacia la izquierda, en realidad, no importa, pero también se puede hacer una tabla ya hecha. Sí, lo que sucede es que aquí yo les puse el formato de tabla y cuando ustedes creen aquí una cosita, se los va a generar para la columna entera, ¿entiendes?
porque Sí. ella tiene asociada la celda, entonces por eso se los puse aquí. Otra cosa, si yo a esta celda le pongo un nombre, celda 1, cuando yo vaya a usarla en una multiplicación, en una función, y yo diga salir con celda. celda 1 más este valor, por ejemplo, si yo la copio, va a seguir haciendo referencia a la celda 1. Es como si fuera una referencia absoluta en el momento que yo le ponga nombre a la celda. Fíjense que aquí, si yo hubiese dicho, aquí, si yo lo hubiese dicho así, es igual a esto, sin celda, vamos a poner D4, D3, por ejemplo, más este valor, si yo voy para abajo, me cambió a D4, a D5, como nosotros habíamos visto, y aquí, sin embargo, permaneció con celda 1, porque es como si en el momento que le ponga nombre, siempre le voy a hacer como una referencia absoluta a esa celda. Es importante Profe, tener eso en pero cuenta. para fijarlo, habría que ponerle igual, signo peso, celda y No. seguir, ¿no? En el momento que le pongo el nombre, no necesito ponerle el signo de peso. Ah, ya. Ya es como que esa parte de absoluta, ya lo vi, es como si aquí yo le hubiese puesto, a esto aquí en vez, le hubiese puesto un nombre, ya yo no tenía que hacerle referencia absoluta a ella con el signo de peso, sino le pongo referencia directamente a su nombre. Como exacto. Pero al ponerle nombre, se le pone signo de peso a ambas, a la letra y el número. Exacto, es como si fuera una referencia absoluta, con signo de peso en ambas. Lo siento, es que no presté atención a la absoluta Ya. mucho. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Entonces, en la clase que viene, porque sobre todo estos de aquí los podemos hacer, los pueden ir haciendo la suma, la cantidad, estas funciones igual los podemos ver en la clase que viene y estas otras que son funciones condicionales que lo van a ver en los videos de esta semana. Si quieren ir practicando, pueden hacer estas funciones que hay aquí. Estas que hay aquí. Estas que hay aquí sí las pueden hacer. ¿Sí? Porque las que están para abajo los verán en los videos de la próxima semana. Igual que este valor total, que es la suma de estas dos celdas de aquí. De esta celda y esta es este valor total de aquí. Igual los haremos también en la próxima clase y veremos los formatos condicionales también, que es parte de esta semana. También pueden ir practicando y creándole formatos condicionales, pero como quiera de todos modos lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachas, muchachos? Profe, entonces hoy no hay ayudantía. No, comienzan la próxima semana. Gracias. ¿Ya? Entonces yo les voy a subir este Excel con lo que estuvimos haciendo y las otras cosas las pueden seguir llenando si ustedes quieren y las vemos las dudas el lunes y de todos modos seguimos trabajando en él. Y también les voy a subir otros Excel para que puedan seguir practicando. Y nos vemos el lunes que viene. Tengan una linda semana y recuerden el diagnóstico de Progress, ¿sí? Sí, lo va a enviar el link, ¿cierto? Sí, les voy a enviar un mensajito con el link. Ya, bacán, bacán. Ya, profe. Ya. Cuídese. Chao. Chao, tengan Chao, buena profe. semana. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Buenísima la clase. Hasta Chao, luego. gracias. Cuídese, Chao. profe. Chao. Ustedes igual, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao.